Rolano, buenos días, Monse. Muy buenos días, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, a la distancia, como siempre, es una alegría tener en nuestro panel al director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, una señera institución en nuestro país en el estudio y debate de las políticas públicas, Claudio Pérez. No digo con esto que Claudio sea antiguo, ¿no? Es muy joven, pero digo la institución que dirige sí tiene una larga trayectoria. Bienvenido, Claudio. Estás en silencio, Patricio, sí. Ahí Marco, sí. muy buenos días, les decíamos. Montserrat, Patricio, Marco, muchas gracias por la invitación. Sí, Buenas. pues, y le damos la bienvenida. Debuta en este espacio, pero para ser justos, antes de ciertas responsabilidades políticas que tuvo, fue panelista estable de espacios Sí, de la Radio Universidad de Chile, el psicólogo, exministro de Desarrollo Social, ex constituyente, militante del Partido Comunista, Marcos Barraza. Bienvenido, Marcos, a la radio gracias por la nuevamente. invitación. Mm, Muchas gracias. Sí, fui harto tiempo panelista en algunos programas, sí. no en este en particular, así que muchas gracias. Bienvenido de vuelta, entonces, Marco, y bueno, Claudio también a la distancia. La ENADE 2024 dejó harto de qué hablar, está este pronunciamiento respecto del sistema político, ya vamos a ir a hablar de eso puntualmente, pero quiero partir con el encuentro propiamente tal, el tono. Algunos dicen que hubo un cambio de tono por parte de el mundo empresarial. Yo ahí haría quizás una separación, ¿ah? La presidenta de ICARE, por ejemplo, la presidenta de la SOFOFA, tuvieron un tono mucho más conciliador con el gobierno, pero el presidente de la CPC no iba necesariamente en esa línea y otros gremios también, ¿no? Y de parte del presidente sí hubo un tono bastante más amistoso, ¿no? Haciendo esta analogía con un partido de Chile, que lo había hecho la ministra Camila Vallejo aquí en la radio también, de que todos pudiéramos remar para el mismo Jugar en el lado mismo equipo, claro. y jugar en el mismo equipo y no ser de equipos contrincantes, ¿no? ¿Qué les parece, así en términos generales, lo que ocurrió ayer en la ENADE, los intercambios que hubo y este cambio de tono, ¿no? Como dicen algunos, no sé si coincides en eso, Marco, de este posible cambio de tono. Yo diría que el discurso de la presidenta de NADE, en los hechos, tiene una prosa, por decirlo de alguna manera, amigable. Sin embargo, el contenido, de alguna manera, en mi opinión, no se distancia en los hechos, más allá de la prosa, de los contenidos del presidente de la CPC, por ejemplo. Y lo digo porque uno de los titulares del día de ayer era que los empresarios y el gobierno tenían una cosmovisión distinta, en palabras de la presidenta de NADE. Ujú. Y decir que tienen una cosmovisión distinta es que no hay miradas comunes respecto de la noción de crecimiento, desarrollo, distribución o redistribución. Y yo tengo la impresión de que en los hechos las principales palabras son absolutamente contradictorias con los esfuerzos que se están haciendo en materia de políticas públicas redistributivas. Se persistió en la idea de desahuciar el pacto fiscal, enfatizando una supuesta ausencia de modernización del Estado en circunstancias que el proyecto de pacto fiscal contempla la revisión de programas sociales tal como lo planteó la derecha, con la finalidad de determinar cuáles son efectivos, cuáles no son efectivos. Se insiste en que la carga tributaria tiene que distribuirse en los sectores medios, Ujú. no en las grandes fortunas, por decirlo de alguna manera, en quienes tienen el capital. Y en los hechos, el empresariado ha jugado, o los gremios del empresariado, para no rotularlo a todos, en una lógica obstructiva desde el punto de vista de la reforma en pensiones. Entonces, diría que yo no creo que el discurso haya sido conciliador en los términos de contenidos. No es un discurso que esté a tono con los principales esfuerzos que se están haciendo en materia de políticas públicas. Muy por el contrario, es contradictorio con el mismo discurso que los empresarios establecieron el 2019. Yo estuve revisando algunas citas. Luksic planteaba en la época que había que impulsar una reforma en pensiones y hoy día se es restrictivo en la reforma en pensiones. Alfonso Suet, en su época, presidente de la CPC,
planteaba, entre otras cosas, que había que avanzar un estado de bienestar tipo socialdemocracia, lo mismo sutil. Pero hoy día, frente a urgencias sociales tan importantes, el gobierno en diciembre del 2023 presentó un documento sobre cuáles eran el destino de los recursos para el pacto fiscal, y son vivienda, son seguridad pública, listas de espera, sistema de cuidado, PGU, y no se observa por parte del empresariado una disposición primero a valorar la mejora de los indicadores macroeconómicos del país, que abundan en este último periodo, y en segundo lugar no se observa, y son claramente contrarios, a aumentar la carga impositiva en el gran empresariado, en circunstancias que las urgencias sociales que han conflictuado al país siguen vigentes. Sí. Claudio, es interesante lo que plantea Marcos, porque fíjate que me da la impresión, y luego te doy la palabra, que a estas alturas parece más o menos consensual que el Estado necesita más recursos, ¿no? Esto era algo que hasta hace algunos años se cuestionaba con más fuerza, ahora ya parece más consensual. Pero a la hora del de dónde, es cierto que en general el gran empresariado, pero también la derecha, no consideran que hay que subirle más los impuestos a las empresas, tampoco consideran que hay que subir el IVA, porque sería muy impopular, y se termina llegando siempre a la solución de incorporar más personas al tramo contributivo, ¿no? Que son personas de la clase media alta, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cómo ves eso? Porque bueno, finalmente es cierto lo que dice Marcos en el sentido de que lo que se habló ayer en el foro de la ENADE en el fondo tiene casi todo que ver con la discusión parlamentaria sobre el pacto fiscal. Así es, porque efectivamente, y tal como tú señalabas, toda la agenda en materia de reformas sociales, en materia de reformas de políticas públicas, de pensión, por ejemplo, requiere más recursos. Y sobre eso, bueno, es evidente que se requiere generar una reforma tributaria que hoy día el Ejecutivo le ha denominado pacto fiscal. Que son cosas distintas, pero es la misma línea de trabajo y lo que aborda finalmente es una mayor recaudación para poder ejecutar parte del programa. Ahora, sobre eso, lo que ocurre es que entramos, y yo lo he dicho varias veces, las dinámicas son muy distintas los 2 últimos años de gobierno que las 2 primeras. Las 2 primeras son precisamente los momentos de construir grandes acuerdos. Cuando tú entras al segundo tiempo, los últimos 2 años, se cruza todo por la dinámica electoral. Y en ese caso, donde se visualiza una debilidad por parte del Ejecutivo en el sentido de contar con mayorías, que no cuenta con mayorías en el Congreso, para decirlo en esos términos, el discurso tiende a ir por otro lado, más bien a restringir por parte de la derecha, a ir restringiendo los espacios de acción del Ejecutivo. Creo que podría haber sido distinto hacia atrás, pero eso ya no ocurrió. No hubo esa disposición. Entonces hoy día lo que vemos es que, claro, un tono muy conciliador que a mí me parece muy bueno para efecto de lo que es la construcción de acuerdos nacionales, pero el tema es que esa buena voluntad que se expresa en la ENADE del día de ayer por parte de los expositores, incluido el presidente de la República, tiene que verse plasmado después en acuerdo. No puede quedar solo en meras declaraciones de buena voluntad. Y a mí me parece que hoy día avanzar en ese tono, en ese cambio de tono, ya es positivo para la política nacional. Pero yo ahí creo que efectivamente lo que tenemos que hacer es ponernos de una vez por todas de acuerdo en una reforma de pensiones que lleva muchos años discutiéndose, muchas comisiones que se han generado, y la verdad es que no hemos avanzado en materia de pensiones. Y eso es urgente para la ciudadanía. Y así otras reformas sociales. Y eso sí o sí requiere un acuerdo en materia de reforma tributaria, que tampoco se ha avanzado y que ha sido bloqueado por la derecha. Entonces, de eso necesitamos avanzar sí o sí. Bueno, Marcos fue además subsecretario de Previsión Social en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con todo el trabajo de la Comisión Bravo ahí entre medio, pero además después fue ministro de Desarrollo Social. Son cosas distintas. Es verdad. Pero estuvo, a lo que voy, que estuvo también ahí en el contexto de la reforma que luego envió la presidenta Bachelet y que no tuvo ninguna acogida, pese a que había mayoría en el Congreso. Pero volviendo al tema de la ENADE, yo leía unas declaraciones antiguas, bien antiguas, estoy hablando del año 2001, cuando el presidente de la CPC era Ricardo Aristía,
y el discurso era, y presidente Ricardo Lagos como mandatario, y el discurso era bien similar al de ahora de los empresarios. Se oponían al seguro de cesantía, a la reforma tributaria, entre otros cambios que tampoco eran tan profundos, ¿no? Del gobierno de la época. Después hubo una relación mucho más cercana, ¿no? Entre el gobierno de Lagos y el mundo empresarial. Eso como primer punto, esto de siempre oponerse a los cambios, que obviamente los involucran, que tienen que ver con reformas tributarias, en fin. Y lo segundo, una de las palabras que más se escuchó ayer en la ENADE, yo estuve poniendo atención a varias intervenciones, era el tema del crecimiento, ¿no? Y ahí uno se pregunta, ¿crecimiento para qué? ¿O para quiénes? ¿Cuáles han sido los resultados de la época más boyante en nuestro país del crecimiento económico? Porque se menciona el crecimiento, pero no la redistribución. Ayer el presidente Boric en su larga alocución decía, y lo noté, no hay estabilidad sin cohesión social, apuntando también a esta lógica de la redistribución, que es algo que en Europa entendieron hace muchísimos años, ¿no? Y acá ha costado como que el mundo empresarial, salvo, como decía Marcos, en un breve periodo del estallido social, entiendan la importancia que tiene, que ese crecimiento también tiene que chorrear, por decirlo, ¿no? En términos coloquiales. Ahí preguntarte cómo lo ves en ese ámbito, ¿no? De la negativa del mundo empresarial siempre de generar cambios, ¿no? Y el tema del crecimiento. Mira, yo primero una reflexión antes de la pregunta concreta respecto de la trayectoria o el discurso visto longitudinalmente del gran empresariado. Uh-huh. Cuando se impulsó el seguro de cesantía, si uno revisa los documentos de la época, las notas de prensa, el gran empresariado anunciaba una catástrofe en la economía. Y básicamente porque el seguro de cesantía, dentro de los 3 componentes de tributación, contempla un mini esquema de reparto, que es un fondo común entre empresarios, empleadores y trabajadores. Por eso el seguro de cesantía progresivamente ha ido aumentando sus coberturas, porque tiene una lógica de reparto en la distribución, indistintamente que lo administre la administradora de fondos de cesantía, que es la AFP. Uh-huh. Y el discurso de la época que esto no se iba a sostener, que esto era incompatible con la capitalización individual, y ha resultado ser un fondo altamente efectivo que otorga prestaciones de traspasos económicos en circunstancias de cesantía, que es el modelo de los estados de bienestar en materia de cesantía, una parte. Pero el discurso del empresariado era que esto iba a destruir la economía en Chile. Uh-huh. Cuando la economía está bullante, los empresarios dicen que para qué hacer cambios. Cuando la economía está mala, dicen que para qué hacer cambios. Nunca es momento para hacer Nunca es el momento. Y yo creo que en los hechos están acostumbrados a una cancha muy desigual, donde las ganancias son superlativas y los costos son traspasados a los trabajadores y a las trabajadoras. Un debate de fondo es que en Chile los ingresos son bajos. El 70% de la población tiene ingresos que no alcanzan para vivir. Entonces, aquí hay una discusión sobre el gobierno, el empresariado aparentemente logró capturar esto durante el estallido, pero rápidamente se desentendió a propósito de los 2 procesos constituyentes fallidos. Y yo creo que su esfuerzo es por restaurar, y en eso comparto lo que señaló el presidente de la República el día de ayer en su discurso, hay una lógica restauradora, porque en el fondo se pone al crecimiento como el único factor de desarrollo. Y en los hechos el crecimiento por sí mismo, o sea, es importante, desde luego, pero por sí mismo no genera redistribución. Sí. Y termino con esto, no genera redistribución porque en los hechos no permite que haya una distribución equitativa de los recursos. La política del chorreo es que si yo crezco más, chorreo más, pero no aseguro un ingreso permanente en las familias. Más aún cuando el costo de la vida ha ido creciendo. Sí, Claudio, hay una hipótesis que a propósito de esto la quería poner a disposición tuya y de todos los que están en esta mesa y nos están escuchando, que es que el empresariado chileno ha acumulado mucho poder, ¿no? Y que eso termina siendo disfuncional
tanto para la democracia como para la propia estrategia de desarrollo. Lo explico bien breve, ¿ah? Ayer lo conversábamos con Montserrat. Si uno mira el ranking Forbes, por ejemplo, no aparecen empresarios europeos, ¿no? Ya que se hace tanta alusión al estado de bienestar y en fin, bueno, porque ahí hay una estructura tributaria que impide que la acumulación de la riqueza sea tal como ocurre en algunos países latinoamericanos o africanos. Eso es lo primero, pero lo segundo es que además de que el empresariado controla sus propios gremios, medios de comunicación. Cuando digo medio de comunicación no lo digo en sentido figurado, lo digo siendo propietario directo, ¿no? Incide altamente en la discusión parlamentaria y así sucesivamente. De alguna manera impide que nuestro país tenga una estrategia de desarrollo. Lo digo porque desde el punto de vista del PIB, Chile efectivamente dejó de ser un país desarrollado, pero desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo, no estamos haciendo algo muy distinto a lo que hacíamos hace 40 años atrás, ¿no? Y los ejes de nuestra economía siguen siendo el cobre, la explotación forestal, la pesca, la salmonicultura con poco valor agregado y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo vislumbras esto, no? Porque obviamente si hay un grupo que acumula poder y tiene una posición hegemónica, su pulsión natural, comprensible, va a ser que no se mueva nada, sigamos tal cual, ¿no? Sí, mira, yo creo que eso supone, y tal vez lo vamos a abordar después, Sí. un sistema político capaz de procesar adecuadamente no solo demandas sociales, sino que también capaz de discutir y proponer un modelo de desarrollo al país, que es lo que tú señalabas, Patricio, la estrategia de desarrollo. Como eso no se ha discutido seriamente en nuestro país, no tenemos muchas aproximaciones, o más bien consensos, sobre lo que debiese ser un modelo de desarrollo en nuestro país en los próximos 30, 40 o 50 años. No tenemos una hoja de ruta establecida respecto a qué es lo que queremos como país en nuestro modelo de desarrollo. Dada esa ausencia, todo lo que se hace hoy día de distintos sectores, y todos los sectores, tiene que ver con cuestiones de corto plazo, de mirar solamente periodos presidenciales, periodos parlamentarios, donde los temas, por ejemplo, de salud, de pensiones, de seguridad pública, de trabajo, son temas todos de largo plazo que tienen que ver con lo que tú señalabas, Patricio, estrategia o modelo de desarrollo. Y como eso no se discute seriamente, y yo creo que ese es otro análisis que vamos a dar después, que parte de uno de los déficits que tuvimos en la discusión constitucional fue decir qué constitución queríamos para un modelo de desarrollo de país que queríamos tener en los próximos 40 o 50 años, o para el sueño de país de los próximos 40 o 50 años. Eso no estuvo nunca a la vista y no estuvo nunca en discusión. ¿Cuál era el objetivo final del proceso constitucional para tener un modelo de país de los próximos 30 o 40 años? Como eso nunca lo discutimos, efectivamente se generan dinámicas perversas para la democracia. Dinámicas que no lo hacen bien. Dinámicas de coaptación de actores políticos. Y creo que eso es complejo porque finalmente las reformas necesarias y que tanto se han discutido durante muchos años se terminan bloqueando. Y eso le hace muy mal al sistema político, le hace muy mal a la democracia, y al único que contribuye a algo que va aumentando año tras año es a la desconfianza de las personas en las instituciones políticas. Entonces, yo creo que una de las cosas de las que puede contribuir mucho el Ejecutivo es precisamente impulsar esa mirada de largo plazo. Pero eso supone que los resultados de ese éxito serán de todos y no se verán en el corto plazo. Bueno, quiero llevarlos al tema de la reforma del sistema político, que fue también un tema muy debatido ayer en el contexto de la ENADE. El presidente dice que en su mandato va a promover un acuerdo entre todos los partidos políticos, dijo casi todos, ojalá todos, para impulsar reformas al sistema político. Obviamente, en el contexto de su discurso no precisó de qué se trataba, ¿no? Pero se interpretó como un giro. De hecho, así, bueno, fue portada de algunos diarios que lo plantearon de esa manera, pero si uno escucha lo que dijo en el desayuno del día martes, no es muy distinto. Quizás ahí el matiz es que él menciona el tema del pacto fiscal y la reforma de pensiones, que parece mezclar un poco peras con manzanas, ¿no? No tienen mucho que ver ambas cosas, y quizás eso podría haber sido un error comunicacional. Ahora, se entiende desde la lógica del gobierno que priorice una agenda social, ¿no? Que además
es más probablemente más urgente a ojos de la ciudadanía. ¿Cómo ves eso, Marcos? Y el tema de la fragmentación, que el presidente también lo dijo el martes. Decir que la fragmentación es la solución a todos los problemas del Congreso, de la política, es un poco ilusorio, ¿no? Porque ha habido, y esto no lo dijo el presidente, pero sí lo han dicho otros expertos acá, incluso en la radio, ha habido instancias como el segundo proceso constitucional, donde era un grupo pequeño, con pocos partidos políticos, de hecho, escasa representación, que funcionó pésimo. Entonces, el tema de acotar quizás la cantidad de partidos o de fuerzas políticas o de representación en una instancia como ocurrió con el Consejo Constitucional, quizás no es la única medida que habría que tomar. ¿Cuál crees tú que debiera ser quizás las medidas de fondo para mejorar el sistema político, que yo creo que en eso hay consenso en todos los sectores? A ver, una sola observación antes de responder. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con Claudio respecto de que hay un debate pendiente sobre modelo de desarrollo. Uh-huh. Y es un debate que urge iniciar con seriedad, con profundidad, con una lógica no solo de carácter centralista, sino que de carácter también regional. Lo que pasó en Huachipato, que afortunadamente se modificaron por la Comisión Antidistorsiones las tasas arancelarias, trasunta un debate más profundo, que es cuál es la estrategia de desarrollo de la octava región, cuál es la estrategia de desarrollo de la tercera región a propósito de Paipote. Hay un evidente agotamiento del modelo. Esto de la lógica de materias primas rentistas no está dando resultados. Y pareciera que existe una tendencia por parte del gran empresariado a restaurar lo que ya existía, a fortalecerlo, pero no a dar una discusión sobre modelo de desarrollo, distribución, redistribución. Y creo que ese es un elemento central del debate de mediano y largo plazo. Dicho eso, y pensando en el sistema político, yo creo que, yo primero haría una observación. El presidente, ayer los grandes medios de comunicación, o los hegemónicos, por ponerlo así, titularon que el presidente había desdicho sus palabras respecto... Una voltereta. Una voltereta. Y yo creo que si uno escucha el discurso del presidente con detenimiento, está lejos de aquello. Él establece, no me niego a un debate sobre reformas al sistema político, pero, palabras del presidente, sería insultante que eso se antepusiera en términos de prioridades políticas al debate sobre la reforma en pensiones. La tasa de reemplazo para un adulto mayor en Chile que se está jubilando en el presente, en la media es de 148.000 pesos, en el caso de las mujeres de 40 y tantos mil y en el caso de los hombres de 93.000. Pero las pensiones autofinanciadas. Con las pensiones autofinanciadas, es decir, sin mediar la acción de la pensión de garantía universal. Eso es lo que una persona accede cuando se jubila después de una vida de trabajo, con el modelo de capitalización individual. Entonces, el presidente tiene toda la razón en argumentar que hay prioridades, porque yo entiendo eso en el sentido de sus palabras. Y esas prioridades tienen que ver con las urgencias sociales. Mi opinión es que aquí en el debate sobre la reforma al sistema político, primero hay que ponerse un objetivo y un propósito. Mi opinión es que el sistema político, por regla general, debe ser un puente, una correa transmisora entre las expectativas sociales y cómo se procesan por las personas que los representan. En los hechos, los grandes temas que han sido postergados en el país, como la reforma del sistema de pensiones, tampoco se lograron con el sistema binominal. Y pongo esa alerta. Es decir, quiero llevarlo a este plano. La pregunta es, ¿se quieren modificar reglas del sistema político o se quiere dar una discusión sobre el sistema político? Porque si queremos discutir sobre el umbral de legalidad de un partido político entre el 3 y el 5%, discutámoslo. Si queremos discutir sobre las capacidades normativas que tengan en términos de coerción los partidos frente al discolaje de los parlamentarios, discutámoslo. Pero discutamos sobre iniciativa popular de norma legal. Discutamos sobre mecanismos de participación ciudadana. Entonces, lo que no puede ocurrir, en mi opinión, es que el debate sobre reforma al sistema político se restrinja exclusivamente al propósito de los incumbentes. Ya, pero ahí te dejo una pregunta, Marco, y lo podemos retomar a la vuelta con Claudio también.
todos los temas que tú planteas son temas lo suficientemente importantes para requerir tiempo, ¿no? Sí. Tiempo que parece no haber. Digo, no solamente en términos literales, sino también en que estamos en la segunda parte de un gobierno, con elecciones a puertas y así sucesivamente. Bueno, ¿se podrá avanzar en aquellos que son más fáciles de despejar mientras se avanza al mismo tiempo en los otros que serán más difíciles? Lo dejo instalado porque también todo esto que estamos conversando en el aire, para efectos de su viabilidad política, tiene que traducirse en un modus operandi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, dejo ahí instalada la pregunta para que la retomemos con Claudio Pérez también. Son las 9 en punto, vamos a un breve alto y continuamos con Radio Análisis en este día viernes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile presenta al artista nacional Sol del Río, quien vuelve a los escenarios para lanzar su canción El Poder Dentro de Mí en Sala Máster. Este martes 7 de mayo a las 19:30 horas, esta destacada compositora y vocalista de La Guacha regresa con una propuesta novedosa y osada para compartir con su público lo experimental y lo profundo de su ser y de su voz. En un show único de lanzamiento rito, Sol del Río nos deleitará con sus letras y poesía en su consagración a la música y su regreso a este icónico escenario. Sol del Río en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia, martes 7 de mayo. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en salamaster.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Acompaña a Jan Flores Quintana junto a grandes invitados e invitadas todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, antes de retomar el debate político que está súper entretenido, tengo una pregunta que hacerles. Si tienen algo que hacer hoy día en la tarde-noche, porque les tenemos una propuesta. Y si tienen algo que hacer, a lo mejor esta propuesta es incluso mejor que la que habían pensado, porque hemos venido viendo durante toda la primera parte del año, en la programación anual de la Orquesta Sinfónica de Chile, un ciclo dedicado a las grandes quintas sinfonías, y hoy día termina con la de Gustav Mahler.
Y bueno, y además con la área de suite orquestal número 3 de Johann Sebastian Bach y la colosal sinfonía número 5 en do sostenido menor, opus 64. Bueno, es una maravilla, Marcos, tú has visto ver a la orquesta sinfónica y esas decenas de músicos brillantes en el escenario. Y lo bueno de todo esto, además de lo que les estoy contando, es que tenemos 5 entradas dobles para regalarles a quienes quieran asistir hoy día a esta presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile en el Teatro de la Universidad de Chile y disfrutar de esta música que ha quedado para siempre, ¿no? Ya es una música que tiene un par de siglos y que sigue acompañándonos. Al 229771579, 229771579 pueden llamar desde ya. A las 19:30 horas empieza puntualmente en el Teatro de la Universidad de Chile, en el Metro Baquedano. Y bueno, y a quienes no ganen está la invitación extendida porque todavía están las entradas a disposición para que puedan ir y ver este fantástico espectáculo. Bueno, habíamos quedado ya, no me acuerdo muy bien de la pregunta que dejó instalada Pato entre la conversación de la pausa, pero... No, ¿cómo transformamos la conversación en realidad? Porque yo le preguntaba a Gloria Hood y Gloria Hood decía... Sí, puede ser que la discusión sobre el discolaje y el umbral sea más rápida, por ejemplo, que la discusión que ella plantea sobre la necesidad de redefinir los distritos, ¿no? Claro, avanzar en lo que hay acuerdo y claro. lo otro dejarlo para más adelante. Claudio, ¿cómo ves esos escenarios? Sí, mira, yo creo que efectivamente la discusión sobre el sistema político no solo es la discusión sobre reglas de funcionamiento político. Tiene que ver también con los fines que esperamos se logren de ese funcionamiento, es decir, la consolidación de acuerdos, la consolidación de reformas, avanzar en temas relevantes que la ciudadanía demanda y que los partidos no son capaces de procesar adecuadamente en tiempo y forma. Entonces, toda esa discusión respecto de las reglas es muy relevante y podemos entrar en ese detalle. Pero yo mantendría siempre el foco en lo que queremos obtener como resultado. El fin último no es que existan menos partidos. A mí me parece que el fin es que los partidos que existan puedan llegar a acuerdo, puedan avanzar en reformas importantes que están paralizadas durante muchos años en el Congreso. Si para lograr eso, el diagnóstico es que debemos establecer reglas que permitan umbrales, que permitan disminuir el número de partidos, para llegar a esos acuerdos, bueno, ese es un análisis abierto que tenemos que hacerlo. Respecto a las normas de los porcentajes de umbrales, las normas en materia de discolaje, todo eso, pero yo creo que el foco principal tiene que ver con cómo el sistema político es capaz de procesar demandas de la ciudadanía, que dicho sea de paso, en las funciones más básicas de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo logramos eso? Esa es la discusión de fondo que tenemos que tener. Y de ahí podemos discutir una serie de reglas de nuestro sistema político. Ahora, yo soy de los que cree que efectivamente el excesivo número de partidos políticos no le está haciendo bien al sistema político para lograr acuerdos, para lograr consensos y avanzar en reformas importantes. Y esto de que cada parlamentario que se va, se enoja con su dinámica interna de partido y arma un partido chiquitito de 2, 3 parlamentarios, o a veces el tema de los independientes que finalmente van en la lista de los partidos pero terminan completamente actuando como independientes. Yo siempre he creído que la lógica de los independientes que van en los partidos son personas que no militan, que tienen un grado de compromiso menor con las ideas de fondo del partido, pero que adhieren a ciertos principios básicos de convivencia democrática. Entonces aquí lo que nos ha pasado mucho es que varios partidos, con el afán de sumar votos y sumar recursos, meten personas en sus listas como independientes que finalmente no tienen nada que ver y no tienen ningún ánimo de relacionarse con el partido que los terminó llevando como independientes. Ahora, yo creo que esas dinámicas tienen que terminar por el bien del sistema político y por el bien de la calidad de la política que estamos teniendo hoy día en el Congreso Nacional. Sí, ahí Marcos, es interesante lo que plantea Claudio, porque efectivamente hay muchos partidos políticos en el Congreso, hay 21, ¿no?, que están ahí representados, pero hay mucha gente que no se siente representada por los partidos políticos, que son varios, ¿no? Y por otro lado, uno ve, voy a poner un ejemplo, pero hay otros más, ¿no? En el caso del PPD, y ocurre en otros partidos, uno ve la bancada del PPD y no sabe
cómo piensa ese partido, ¿no? Tenemos a alguien como Raúl Soto, que de repente es más diputado de oposición, que es ex demócrata cristiano. El resto de la bancada son muchos independientes, ¿no? Y en algunos casos se alinean con la oposición, tienen posturas más díscolas. Entonces, dentro de los partidos muchas veces, salvo excepciones como el Partido Comunista, hay muchas posturas y a uno le cuesta identificar qué es lo que piensa ese partido. ¿Cómo ves el rol de los partidos y qué cambios se podrían hacer para también generar un puente entre las demandas, las aspiraciones de la ciudadanía y las políticas públicas, que es el rol que debieran cumplir también los partidos políticos? Lo primero, yo creo que tiene que haber una discusión bien en base a evidencias. Quiero plantearlo así, porque atribuirle a la fragmentación la incapacidad a la atomización del sistema político en varios partidos, la responsabilidad de no alcanzar acuerdos, no sé si se sostiene tanto. O sea, creo que tiene que haber evidencia. O sea, no es evidentemente el único factor. El único factor. Sí. O sea, no es monocausal, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso hay que revisarlo bien, porque la imposibilidad, o sea, el contrapunto, grandes conglomerados políticos con partidos con umbrales altos de constitución, que era el modelo del binominal, tampoco había resolutividad de grandes demandas sociales. Y el sistema de pensiones es evidencia de ello, el sistema de salud, a propósito de la ley de ISAPRE, es evidencia de aquello, el fortalecimiento del auge, el GES, fue un debate constitucional, es evidencia de aquello. En definitiva, creo que hay que poner sobre la mesa todos los elementos. Ahora, lo que yo sí creo es que el debate no puede dañar la representatividad. Para mí eso es clave. Yo, de buenas a primeras, no creo que sea atendible aumentar el umbral del 3 al 5%, porque lo que posibilita es que grandes partidos tengan posibilidad de fortalecerse en el tiempo, pero no la emergencia de nuevas ideas. Y yo creo que la democracia también requiere de innovación y renovación de ideas permanentes. Entonces pongo una alerta sobre ese debate en cuestión. Que decía el diputado Winter también esta semana. Sí, yo suscribo aquello. A mí me parece que de buenas a primeras decir que esto se soluciona aumentando el umbral, no. Ahora, desde el punto de vista de cómo conjugamos independientes al interior de partidos, yo creo que hay que poner una norma distinta. El mejor ejemplo es el del Senado, donde la derecha llega a la presidencia de la Cámara, del Senado como Cámara, a partir del voto de 2 ex senadores de la democracia cristiana, Jimena Rincón y Matías Walker, que salen con votos de la democracia cristiana, se van de la democracia cristiana y votan con la derecha. Ahí hay una situación de discolaje evidente, que altera la correlación de fuerzas. Bueno, y además, especialmente en el caso de la senadora Rincón, que hace 5 años era situada en el ala más progresista de la democracia cristiana. O sea, fue ministra de la CEPRES, de Trabajo. Sí. Ahora, uno tiene derecho a cambiar de opinión. No, está bien. Sí, tiene derecho a cambiar de opinión, pero lo que no existe, en mi opinión, atribución es para alterar el mandato de representatividad que se le dio. O sea, porque nació, su origen de senadora es con votos de la democracia cristiana. La democracia cristiana no está en la oposición, de hecho acaba de suscribir un pacto en las primarias y de alcaldías, alcaldesas, alcaldes a nivel nacional con los partidos de gobierno. Entonces, claramente, el sistema político ahí no está procesando correctamente y lo que está ocurriendo es que la desaveniencia, el cambio de opinión, se traduce en un daño a la representatividad. Claudio, déjame agregar 3 factores más antes de cambiar de tema. Primero, los diputados que hoy día se califican como díscolos en general no provienen de partidos que están bajo el umbral, sino que llegaron con partidos más grandes y se fueron descolgando, ¿no? Por lo tanto, si es que estamos hablando del problema hoy día de gobernabilidad de la Cámara, el principal problema no sería el umbral, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, y yo sé que esto es más opinable, en fin, que algunos de los comportamientos más vergonzosos que hemos visto durante este periodo legislativo en la Cámara no provienen de diputados de partidos chicos ni con bajo porcentaje de votación, entonces también hay un problema de elección, tanto por parte de los partidos como de la ciudadanía, ¿no? Y incorpora un tercer factor para no mirarlo solamente al interior del Congreso Nacional,
que es que llevamos por segundo gobierno consecutivo la elección de un gobierno de un signo con un parlamento mayoritario de otro signo, ¿no? Y eso hace que el trámite legislativo se dificulte mucho, que en los regímenes parlamentarios se destraba con bastante facilidad por la naturaleza de ese régimen, pero que en un sistema presidencial se termina transformando en un lastre, ¿no? Bueno, incorporo esos tres elementos más para darte la palabra para efectos del análisis. Un poquito de elementos para considerar. Un congreso de varios días, sí. Sí. No, yo creo que, a ver, efectivamente la discusión es bien compleja porque, además, cada país, cada sistema político tiene sus dinámicas distintas. Entonces, poder efectivamente encontrar la receta adecuada para efectivamente resolver un problema, que, de nuevo, ¿cuál es el problema? Que no estamos logrando llegar a acuerdos en el Congreso Nacional. Ese es el problema de fondo, que entre oposición, ejecutivo, oposiciones y ejecutivo, no se está logrando llegar a un acuerdo para avanzar en reformas que consideramos importantes. Ese es el problema. Para resolverlo eso, claro, pueden haber muchas recetas, pero la verdad es que ninguna receta va a funcionar si no existe voluntad política de hacerlo. Y yo creo que ese es un punto bien importante. Podemos tener más o menos partidos, más o menos normas de discolaje, que yo creo que hay que tenerlas, y lo señalaba anteriormente, pero el tema de fondo tiene que ver con la voluntad política de llegar a acuerdos, con la disposición de llegar a acuerdos. Y ese llegar a acuerdos significa ceder en las posiciones, significa deliberar, significa invitar al otro a un diálogo en el cual ambos nos vamos convenciendo de cuál es el mejor resultado. Si esa voluntad política no existe, que yo no la veo hoy día, y no la veo en distintos sectores, porque también hay que ser transparente en esto, va a ser muy difícil que hagamos, o sea, va a ser poco viable que hagamos cambios, reformas políticas necesarias, pero aún así podemos terminar teniendo el mismo problema. Y lo que ocurre es que, de nuevo, como estamos en un proceso electoral, estamos en periodos electorales, lo único que uno visualiza es que el clima político o la tensión política va a seguir aumentando. Esto que denominó la previa al equivalente al partido de fútbol del presidente de la República, a mí me parece que eso va a seguir siendo más complejo cada día en la medida que se van acercando la elección. Bien, tenemos 40 horas a partir de hoy. Esto no sé si es un cambio de tema, es un poco volver al inicio también. 40 horas que en su momento ustedes se acordarán el año 2022, donde había mucho acuerdo, ¿no? y muchas declaraciones amistosas entre el gobierno y el mundo empresarial, que bueno, fue cambiando también el tono con el paso de los meses. Pero ahora nos vemos en un escenario bien complicado con distintas interpretaciones respecto de la aplicación de la ley. Está la ley con una redacción confusa y una técnica legislativa deficiente, como dijo el experto en Derecho Laboral José Luis Ugarte, que entrevistamos hace algunos días. Esta es su opinión, no estoy yo haciéndome parte de eso. Una ley que al menos tiene una redacción confusa, ¿no? Y que se ha prestado para varias interpretaciones. Está en un dictamen de la Dirección del Trabajo y la interpretación del mundo empresarial de que esto podría ser aplicado en todos los días de la semana, lo que llevaría a reducir 12 minutos diarios, ¿no? Lo que es un poco absurdo, y contraviene el espíritu inicial de la ley, que era justamente que las personas tuvieran más tiempo para gozar de su tiempo libre, con las familias, ¿no? Obviamente que 12 minutos no hace mucho la diferencia. ¿Cómo ves este debate, Marcos, de las 40 horas? También volvemos al rol del mundo empresarial. ¿Cómo lo ves? Mira, lo primero, yo creo que en el debate de las 40 horas, creo que es un ejemplo prototípico de la desconexión social del gran empresariado respecto de las prioridades y las urgencias de la ciudadanía y en particular de las trabajadoras y de los trabajadores. Porque pretender que la ley pueda ser implementada con 12 minutos de descanso adicional en el día, claramente no se condice con el sentido común de un trabajador o una trabajadora. Si el propósito es conciliar trabajo con vida familiar y descanso, darle 12 minutos a una persona en el día de descanso no hace ninguna diferencia significativa. Es una burla. Es una burla, es un abuso.
Ahora, yo discrepo de la idea de que la ley tenga una técnica legislativa errada. Yo creo que el principio que ordena la ley es el acuerdo entre trabajador y empleador, porque lo que se establece es que podrá establecerse una disminución de minutos o fragmentada si existe acuerdo entre el empleador y el trabajador. No puede ser una medida inconsulta por parte del empleador, es decir, no es unilateral. Y la ley dice que cuando no exista acuerdo entre empleador y trabajador, lo que concurre es que si la jornada es de 5 días, se disminuye 1 hora a la semana. Yo presumo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras querrían que sea el día viernes para maximizar el descanso. Sí. Si son jornadas de 6 días, 50 minutos en un día hábil, de lunes a viernes, 10 minutos el día sábado. Cuando no concurre acuerdo. Y el dictamen de la Dirección del Trabajo se activa cuando hay denuncias, no antes, a propósito de los dichos de senadores de derecha, que fue muy tardío el dictamen. Si no hay denuncias, no hay dictamen. El dictamen es interpretativo de lo que es la ley. Entonces, en mi opinión particular, aquí hay un ejemplo en esta ley de un buen acuerdo, en el sentido de que es un acuerdo que en su esencia, el acuerdo primigenio, conserva la voluntad de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, que es tripartismo del empleador y del gobierno. Lo que está cursando es que hay un abuso por parte de empresas, de empleadores, que no es en todos, porque hay 5.000 empresas que han postulado anticipadamente al sello 40 horas para implementarlo con de manera anticipada a la entrada en vigencia de la ley. Creo que lo de fondo es que no existe una valoración del descanso por parte de aquellos empleadores que están tratando de implementar esto en 12 minutos. Y no existe una valoración porque los hechos no atienden a evidencias. La evidencia internacional en materia laboral muestra que trabajadores que tienen jornadas más reducidas tienen mayor productividad y efectividad desde el punto de vista de su puesto de trabajo. Sí. Claudio, puede parecer una caricatura, pero yo lo decía más temprano. Al principio de la revolución industrial, los trabajadores trabajaban de lunes a domingo y 16 horas diarias, ¿no? Y si no hubiera habido organización y movilizaciones, quizás seguiríamos más o menos parecidos, ¿no? Y en el trámite del proyecto de ley, además, se tiene en consideración la dificultad que puede tener el empresariado para implementar esta medida, y por eso es que se implementó esta gradualidad, o sea, 1 hora menos por año hasta llegar al año 2028, cuando la ley entra en régimen. En el mismo contexto de la ENADE, el gran empresariado defendió la idea de dividir la hora en 12 minutos, ¿no? Ahí quería preguntarte cómo lo ves. Precisamente, como muy bien dice Monse, yo creo que este punto de conversación conecta directo con aquel donde empezamos, que es el encuentro de la ENADE y los climas que se generan alrededor. Sí, mira, yo creo que primero, esto de estar discutiendo la hora o los 12 minutos, a mí también me parece que no, o sea, es 1 hora, y eso es lo que establece la ley, y me parece que es un criterio mínimo para el descanso de los trabajadores, y avanzar a las 40 horas también me parece que es un avance relevante respecto a nuestra legislación laboral. Entonces, dicho eso, a mí me parece que la implementación de este primer año, de esta hora, de este primer año, no es un tema relevante para las grandes empresas. ¿En qué sentido? Muchas de ellas lo tienen hace rato, han ajustado sus jornadas. Tampoco les genera un gran impacto en términos económicos esta reducción. Donde sí creo que hay un tema del cual hay que hacerse cargo, y cuando digo hay que hacerse cargo no digo revirtiendo la reforma, nada de eso, sino que avanzando en tal como se acordó, pero hay que hacerse cargo, son en las pequeñas y medianas empresas, donde efectivamente esto genera un impacto para ordenar la carga laboral, para ordenar las jornadas, qué sé yo. Eso hay que mirarlo siempre con mucha cautela. Además, las pequeñas y medianas empresas son las que más generan empleo en Chile. Entonces, hay que poner mucho ojo respecto de eso. Ahora, de nuevo, no estoy diciendo que hay que volver hacia atrás. Hay que seguir avanzando tal como lo acordamos, pero el problema está ahí. Entonces, cuando el gran empresariado plantea esto, a mí me parece que puede tener más que ver con otras cosas que necesariamente con esto, porque por lo menos yo tengo conocimiento de muchas grandes empresas que el modelo de reducción de jornada lo implementaron hace mucho rato. O sea, esto no es tema, la reducción de jornada para ellos.
Y me parece que en ese sentido, todo lo que diga relación con reformas laborales tiene que ser algo que vayamos generando el mayor consenso posible, todo, pero lo que sí es claro es que me parece que la ley hay que cumplirla. Y las interpretaciones que uno puede hacer, me parece que ahí también la Dirección del Trabajo, seamos justos, ha dado una cantidad de vueltas que a mí me parece que le hacen bastante daño precisamente a esta materia. Dos comentarios antes de darte la palabra, Marcos, y para ir cerrando también el tema. Primero, sobre el espíritu de la ley, que hablabas tú, Pato, más temprano, que esto beneficia, como decíamos, va en pos de la calidad de vida, sobre todo de personas que en la práctica su jornada es más de 45 horas, si uno cuenta los tiempos de traslado, además que son muy extensos. Pongamos un ejemplo en la radio, Pancho Veas, que vive en Puente Alto. Él no ocupa 44 horas a la semana en trabajar, po. O sea, y estoy hablando, tal como en el caso de él, de miles de trabajadores que viven súper lejos, ¿no? Porque esta es una ciudad que está mal organizada, además. Claro, esto va en beneficio no solamente del trabajador, sino también de su familia. Estoy pensando en los niños, ¿no? Que tienen también la posibilidad de compartir, de pasar más tiempo de calidad con sus padres, y de las mujeres que además trabajamos en labores de cuidado que no son remuneradas, pero también es parte de nuestras labores, ¿no? Eso por un lado, refiriéndome a los beneficios que tiene la ley el espíritu, ¿no? De la ley de la reducción de la jornada laboral. Y en segundo punto, Marco, y ahí tú puedes comentar como prefieras, el tema de la relación asimétrica entre el mundo del trabajo y los empresarios, ¿no? Los empleadores, que es un tema también, y fue un tema dentro de la discusión de esta ley. Por ejemplo, la Fundación Sol ha sido bien crítica respecto de cómo terminó saliendo la ley justamente por este aspecto. Voy a citar algo que dijo ayer Santiago Roselot, economista de la Fundación Sol acá en la radio. Dijo: lamentablemente, en la formulación de la ley y redacción da espacio y desconoce un elemento central de las relaciones laborales de este país, que tiene que ver con la desigualdad de poder de negociación que hay entre los sindicatos y las empresas. ¿Qué podríamos decir respecto de esos dos aspectos, ¿no? Primero, el espíritu de la ley, y segundo, esta relación desigual, asimétrica, ¿no? Entre el mundo del trabajo y las empresas? A ver, por regla general, las relaciones laborales son asimétricas, y por eso la existencia del Código del Trabajo, o de los códigos del trabajo, para no circunscribirlo exclusivamente a Chile. El empleador tiene infinitas más posibilidades de imponer posición versus un trabajador o una trabajadora en solitario. Por eso, si uno mira las empresas donde aumentan los salarios, son aquellas que tienen negociación colectiva, en consecuencia tienen sindicatos. Las últimas legislaciones, la reforma laboral del gobierno de la presidenta Bachelet incorporó, por ejemplo, entre otras consideraciones, que los beneficios del contrato colectivo que se negocia son extendibles a trabajador no sindicalizado cuando hay anuencia, es decir, aprobación del sindicato. Porque lo que ocurría era que el costo de una negociación colectiva lo pagaba el trabajador sindicalizado, y luego la empresa, en un ejercicio de control total, traspasaba los beneficios al que no estaba sindicalizado. Entonces, yo creo que lo que busca la legislación en materia de 40 horas no es otra cosa, además que, consolidar un aumento del descanso de la vida familiar por parte del trabajador o la trabajadora, pero en base también a más herramientas de negociación que tenga la organización sindical. Por eso es tan importante que si la organización sindical no da anuencia a la organización de la semana en términos de horas, se aplica la hora de descanso total. Y ese es un elemento central. Está sustentado en el tripartismo, está sustentado en la relación empresa-trabajador, en este caso para la legislación gobierno, pero para efectos del acuerdo empresa-trabajador. Ahora, yo creo que eso es lo que en esencia disgusta a una parte importante del empresariado. Darle herramientas a los trabajadores y a las trabajadoras para hacer valer sus derechos conforme un esquema de asimetría que es de base. Ahora, lo central, creo yo, y volviendo a la ley de 40 horas, es que esta ley
probablemente es de aquellas que tiene más validación, aceptación y satisfacción ciudadana. Qué duda cabe. Qué duda Así se implemente en régimen al 2028. Yo recuerdo perfectamente que esta es una ley que tiene su origen en una moción que presentó la diputada Camila Vallejo cuando era diputada y hoy día ministra. Entonces, y concitó una adhesión ciudadana desde las organizaciones sociales, sindicales, pero también desde quienes no estaban sindicalizados. Entonces, conecta mucho con lo que tú señalabas, Patricio, respecto de que la jornada laboral está desdibujada en términos de hora de salida. Más aún con trabajos part-time o telemáticos. Sí. Mira, para finalizar, déjenme agregar 2 datos que me los manda Sergio Jara, destacado académico en transporte de esta universidad, ex prorector y cuyo alter ego, es decir, el mismo, Argo Geria, conduce acá el programa Bellocino. Sergio me manda un correo con algunos documentos que no alcanza a abrir Sergio, pero él me manda los enunciados primero. Me dice que lo que ha ocurrido en el último tiempo, por ejemplo, Monse, tú lo sabes muy bien, con la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo, que tiene todo un relato de igualdad y de derechos, se ha traducido en, evidentemente, una presión mayor de falta de tiempo para las tareas domésticas que termina afectando directamente el ocio, ¿no? Ese es como un primer punto, porque no se hace a costa del trabajo, sino que se hace a costa del ocio, ¿no? Y por eso se habla de la doble y triple jornada laboral de las mujeres. Pero otro dato súper interesante que manda Sergio, ya más en lo más disciplinar suyo, es que las autopistas en ciudades como Santiago, me dice él, han sido una política súper regresiva. Porque, según los estudios, favorecen principalmente a los ricos que viven lejos. Imagino que Sergio se refiere a, por ejemplo, gente que va del barrio alto a la ciudad empresarial o que va de Chicureo a sus puestos de trabajo, pero que además han aumentado la diferencia en la distancia de los viajes entre quienes andan en auto y quienes andan en transporte público. O sea, es muy evidente que quien tiene un auto y se mete en una carretera se demora mucho menos que quien ocupa el transporte público. Entonces eso provoca 2 situaciones. Primero, un desincentivo al transporte público y segundo, el deseo de las personas de tener auto, ¿no? Bueno, esto que me plantea Sergio, que es de ingeniería en transporte, está también muy fuertemente vinculado con el debate sobre la jornada laboral, los desplazamientos, el modo en que está organizado, calidad de vida, la calidad de vida y así sucesivamente. Así que muchas gracias, Sergio, por el pase de gol que nos ayuda a complementar y terminar el panel. Claudio Pérez, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, adiós. Y Marcos Barras, ha sido un agrado, bienvenido de vuelta. Antes de irnos tenemos que dar los nombres de los ganadores de las entradas para el concierto de la Sinfónica hoy día. ¿Cómo no lo íbamos a hacer? Don Luis Armando, Mónica Bustamante, Vladimir Martínez, Daniela Navarrete y Cristian Villarroel son los ganadores, repito. Luis Armando, Mónica Bustamante, Vladimir Martínez, Daniela Navarrete y Cristian Villarroel.